Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 5 del curso de Introducción a la Medicina de la Universidad Señor de Zipapo. Vamos a dar inicio a esta jornada académica que está relacionada básicamente para que ustedes puedan introducirse en los conceptos básicos de la atención en primeros auxilios. En este módulo vamos a hablar de lo que corresponde a la reanimación cardiovascular básica que todo estudiante de medicina debe conocer. Vamos a empezar. Bien, vamos a hablar entonces de la reanimación cardiopulmonar básica. Los objetivos para esta sesión de aprendizaje es que ustedes como estudiantes puedan conocer y aplicar los primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Que ustedes puedan conocer y aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas y que les permita actuar de manera rápida y eficaz ante una persona que pueda presentar una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Además de identificar y aprender cómo es una parada cardiorrespiratoria y el procedimiento para que puedan hacer la reanimación, ¿no? Los contenidos, vamos a hablar de la definición, vamos a hablar de las causas, los objetivos, tipos de cadenas de supervivencia, los conceptos críticos que se utilizan en la reanimación cardiopulmonar básicas, así como también el algoritmo de reanimación cardiopulmonar y algunos mecanismos que se utilizan en la reanimación, como el desfibrilador automatizado externo, que corresponde ya a un tipo de reanimación complementaria. Muy bien, entonces nosotros vamos a guiarnos de las guías elaboradas por la Asociación Americana del Corazón, en la cual hace referencia a la reanimación cardiopulmonar básicas y a la atención de emergencias cardiovasculares. ¿Cuál es la definición entonces de una parada cardiorrespiratoria? Se define como la interrupción inesperada y potencialmente reversible de tanto de la respiración como de la circulación espontánea, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evidenciar clínicamente? Lo vamos a evidenciar con la pérdida brusca de la conciencia de la persona, lo vamos a encontrar en un estado de inconsciencia, ¿no? La ausencia de la respiración o presencia de boqueadas agónicas, es decir, una respiración jadeante o agónica, y la ausencia de signos de vida. Entonces son tres elementos importantes que nos permite reconocer la interrupción inesperada y potencialmente reversible tanto de la respiración como de la vía circulatoria. ¿Cuáles son las causas por las cuales puede ocurrir una parada cardiorrespiratoria? ¿No? Puede iniciarse por dos mecanismos, ya sea por una alteración en la función respiratoria o por una alteración en la función cardíaca, ¿no? Si el corazón deja de latir, inmediatamente estamos ante una parada cardíaca, y si hay una interrupción de la vía aérea por diferentes causas, ¿no? Que pueden ser mecánicos, fisiológicos, entre otros, se produce una parada respiratoria. Estas dos situaciones obligan a iniciar inmediatamente un proceso o mecanismo de reanimación. ¿Cuál es el objetivo principal de realizar la reanimación cardiopulmonar? ¿No? El objetivo fundamental es que se puedan ejecutar un conjunto de maniobras que están dirigidas fundamentalmente a sustituir y restaurar tanto la circulación como la respiración espontánea en el paciente, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que se le pueda proporcionar oxígeno al cerebro del paciente, ¿no? Y al corazón, hasta que un tratamiento médico especializado pueda restaurar las funciones cardíacas y la lesión del sistema nervioso central. Entonces, realizar una maniobra para reanimar tanto el corazón como la vía pulmonar va a permitir que no exista una lesión cerebral por la falta de oxígeno tanto al corazón y por la vía sanguínea. Tipos de reanimación cardiopulmonar, vamos a tener tres tipos, ¿no? La reanimación cardiopulmonar básica, que es el objetivo de este tema, es la que vamos a realizar sin utilizar ningún tipo de material o dispositivo, excepto algunos dispositivos de barrera, ¿no? Vamos a utilizar mecánicamente nuestras manos para hacer las compresiones torácicas y utilizar, ¿no? Algún elemento de barrera o de manera directa respiraciones boca a boca, ¿no? Luego tenemos la reanimación cardiopulmonar instrumental intermedia, ¿no? Se realiza con material de soporte o vía aérea no invasivo. En este caso podemos utilizar una mascarilla y un ambú que me va a permitir hacer las insuflaciones para poder garantizar la vía aérea y la respiración, ¿no? Y tenemos la reanimación cardiopulmonar avanzada. Es una reanimación que se realiza básicamente en una unidad especializada dentro de un centro hospitalario y se realiza pues con recursos calificados, médicos entrenados, emergencistas, intensivistas, y se utilizan mecanismos de desfibrilación para garantizar la cardioversión y la recuperación del latido cardíaco.
Para hacer la reanimación cardiopulmonar básica, lo hemos dividido en 3 grupos, ¿no? Los lactantes o infantes menores de 1 año, el grupo de niños de 1 a 8 años y el grupo de adultos mayores de 8 años, ¿no? Para los niños, por ejemplo, iniciar la reanimación cardiopulmonar básica obliga a utilizar ya no las compresiones con el talón de la palma del talón de la mano y entrelazado con la otra mano, sino obliga a utilizar los pulgares, ¿no? Los pulgares directamente comprimiendo el tórax del infante o lactante. Y en los adultos mayores de igual forma, ¿no? Se utiliza la técnica que se utiliza en los niños. Bueno, hemos utilizado como referencia, ¿no?, las guías aprobadas por la Asociación Americana del Corazón, tanto para determinar la reanimación cardiopulmonar básica como también para poder ver la atención de emergencias cardíacas. En este caso, esta guía fue validada por más de 356 expertos en reanimación, participaron más de 29 países, entre ellos los países latinoamericanos, se realizaron diferentes teleconferencias, seminarios vía internet, se trabajó básicamente durante 3 años y se hicieron más de 477 publicaciones, confluyendo finalmente en esta guía que la utilizamos en los diferentes hospitales y en las diferentes entidades hospitalarias y de educación universitaria. Muy bien, acá vamos a ver entonces que las guías que normalmente conocemos indican que tenemos que iniciar con el ABC, ¿no es cierto? Aperturar la vía aérea, garantizar una buena respiración del paciente e iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Según estas guías americanas, básicamente nos están diciendo que se hace un cambio de secuencia, ya no debe ser ABC, sino debe ser el CAB, es decir, que si nosotros identificamos rápidamente que el paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, se debe iniciar inmediatamente con las compresiones torácicas, ¿no? Esto no debe demorar más de 10 segundos para iniciar las compresiones torácicas, garantizar la vía aérea insuflando aire directamente en la boca y garantizando una buena respiración. Entonces se utiliza hoy identificación inmediata, ¿no? Antes de los 10 segundos se tiene que hacer las compresiones torácicas, aperturar la vía aérea y realizar una buena respiración. Entonces utilizamos el CA. Aquí vamos a ver entonces, ¿no?, según las recomendaciones de esta guía, es compresiones, vía aérea y respiración. Hay una cadena de supervivencia, ¿no? La cadena de supervivencia se refiere a que no solamente hacer una reanimación cardiopulmonar o maniobrar para poder reanimar al paciente, no solamente realizar compresiones torácicas y respiración boca a boca, sino que vamos a tener que entrelazar hasta 5 elementos distintos que nos va a permitir que el paciente se pueda recuperar y evitar la muerte, es decir, la supervivencia, como lo menciona acá. Entonces, en este caso, las guías americanas nos dicen de que primero tenemos que saber reconocer de inmediato, ¿no? Reconocer si el paciente está en una parada cardiorrespiratoria, en ese momento hay que pedir auxilio, ¿no? Si estamos con apoyo de alguna persona, se tiene que llamar a emergencia o se tiene que llamar a una persona especializada para iniciar el proceso de reanimación. Mientras ocurre esto, hacemos el reconocimiento inmediato, vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar precoz, ¿no?, haciendo énfasis, como ya mencionamos, en el CAB, iniciar con las compresiones torácicas, garantizar la vía aérea y garantizar la respiración, ¿no? En su defecto, si contamos con un equipo tecnológico, vamos a utilizar un desfibrilador que rápidamente nos va a permitir la desfibrilación y digamos que la circulación vuelva a funcionar normalmente, ¿no? A la vez debe estar llegando una ambulancia para trasladar al paciente para hacer el soporte vital avanzado hasta una unidad especializada de cuidados intensivos o una unidad de shock trauma que va a permitir pues que el paciente sobreviva, ¿no? Todo esto debe activarse inmediatamente. Esa es la cadena de supervivencia, ¿no? Reconocimiento inmediato, reconocimiento precoz, iniciar las compresiones torácicas, reiniciar con un desfibrilador, utilizar una ambulancia para llevar rápidamente a un centro hospitalario para continuar el proceso y finalmente ingresar a una unidad de cuidados intensivos o de shock trauma. La reanimación cardiopulmonar básica tiene conceptos críticos importantes que debemos fijar, ¿no? Uno de los conceptos críticos importantes es que debemos tomar en cuenta que para garantizar mayor probabilidad de supervivencia de la víctima debemos tener en cuenta estos 6 elementos. Primero, tener en cuenta que se debe iniciar las compresiones torácicas antes de los 10 segundos, es decir, si nosotros identificamos inmediatamente que esta persona no tiene pulso, no respira o respira con dificultad, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente debemos iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Y al realizar las compresiones torácicas, estas compresiones torácicas deben realizarse con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Esta debe ser con una profundidad, es decir, debemos utilizar la compresión
hasta una profundidad de 5 centímetros, sin temor a la que se pueda fracturar el paciente, ¿no? Deprimir el tórax hasta 5 centímetros, ¿no? Tanto en el adulto como en los niños, y hasta 4 centímetros para los lactantes, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que haya una adecuada expansión torácica y va a permitir, obviamente, que haya una buena irrigación cerebral. Hay que minimizar las interrupciones, es decir, mientras nosotros hacemos las compresiones, que son 1, 2, 3 hasta llegar a 30, iniciamos 2 respiraciones y nuevamente iniciamos 30 compresiones y 2 respiraciones. Durante este proceso debe ser rítmico, no podemos hacer 30 compresiones y decir, bueno, ya me cansé, ¿no? Y de nuevo continúo, no, esto debe ser sincrónico, no podemos parar bajo ninguna forma, de tal forma que podamos garantizar el restablecimiento de la circulación sanguínea, de la frecuencia cardíaca y de la irrigación cerebral, ¿no? Hay que realizar ventilaciones eficaces, es decir, cuando hacemos la insuflación boca a boca hay que hacerlo de una manera que pueda llegar el aire y expanda el tórax, y eso va a permitir que el paciente pues, pueda revertirse inmediatamente, ¿no? Ojo, que también hay que evitar una ventilación excesiva, ¿no? Eso lo vamos a lograr con la práctica y el entrenamiento. Muy bien. En las antiguas guías se decía que primero teníamos que mirar al paciente, ¿no? Escuchar al paciente, ¿no? Escuchar definitivamente si es que hay respiración o no respira, ¿no? Y sentir, hay que sentir en la cara, ¿no? Cerca si es que el paciente está respirando. Sin embargo, este procedimiento ya ha sido eliminado en las guías, ¿no? El observar, escuchar y sentir la respiración en este paso de evaluación ya ha sido eliminado. ¿Por qué razones han sido eliminados esos procedimientos que clásicamente lo conocemos, ¿no? Porque diferentes testigos presenciales, es decir, personas que realizaron este procedimiento, ¿no? Básicamente al sentir la respiración no solían iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque al sentir la respiración, bueno, decían no está en parada cardiorrespiratoria y no iniciaban la reanimación. Acabo de decir que para poder garantizar una supervivencia del paciente, esta debe iniciarse durante los 10 primeros segundos, 10 segundos para reconocer el problema e inmediatamente iniciar las compresiones. Si no iniciamos las compresiones muy tempranamente, la posibilidad de supervivencia del paciente es mínima, ¿no? No se debe retrasar la activación del sistema de atención cardiovascular de emergencia, es decir, en ese momento pedir auxilio. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros iniciamos las compresiones y si podemos restablecer la circulación o la vía aérea del paciente, pueda ser transportado hacia una unidad especializada para continuar su procedimiento post-reanimación, de tal forma que se garantice la supervivencia total del paciente, ¿no? Se debe comprobar dos aspectos importantes en la víctima, ¿no? La capacidad de respuesta y la respiración. Es decir, si el paciente responde, ¿qué hace la víctima? Señor, se encuentra bien. Si no hay respuesta, y verificar la respiración. Si esto no ocurre y el pulso tampoco se puede identificar, inmediatamente debemos iniciar con las compresiones torácicas. Muy bien, acá vamos a ver básicamente las recomendaciones de la Asociación Europea del Corazón también, en sus guías nos menciona, ¿no? Tenemos que acercarse al paciente inmediatamente, lo vamos a ver inconsciente a través de la observación, nos vamos a acercar y le vamos a gritar, ¿no? Vamos a decirle, señor, ¿se encuentra bien? ¿No? Si no responde, inmediatamente tenemos que verificar la vía aérea, ¿no? Vamos a levemente elevar la cabeza, ¿no? Con la palma de la mano izquierda levantar el cráneo y por la frente, y con el dedo índice y pulgar levantar levemente el mentón, de tal forma que se pueda permeabilizar la vía aérea, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver si el paciente tiene respiración, ¿no? En todo caso, si el paciente respira normal, si respira normalmente, tenemos que poner al paciente en recuperación, no necesitamos iniciar animación, el paciente respira, tiene pulso, ¿no? Pero si no respira normalmente o no respira, inmediatamente se pide auxilio, se llama al SAMU o al centro de emergencias e iniciamos, ¿qué cosa hemos dicho? Iniciamos las compresiones torácicas. ¿Con qué frecuencia? Con una frecuencia de 30 compresiones torácicas cíclicas y 2 ventilaciones, ¿no? 32, de tal forma que en un minuto deben hacerse por lo menos 3 ciclos y continuar sucesivamente hasta que el paciente pueda restablecer tanto la vía aérea como la circulación. En todo caso, si nos encontramos en un establecimiento donde exista un desfibrilador, inmediatamente utilizar también el desfibrilador, sin dejar de hacer las compresiones torácicas mientras preparamos el desfibrilador. Los desfibriladores generalmente tienen instrucciones muy sencillas que van a permitir iniciar la desfibrilación del paciente para revertir y recuperar la circulación y la respiración. Estos procedimientos pueden evitar la muerte de manera muy prematura, ¿no? Garantizan una mayor supervivencia. Algoritmo universal de la reanimación, ¿no? Como ya mencioné, nos acercamos a la víctima. Si la víctima no respira, no responde o respira anormalmente, es decir, está jadeante o está boqueante, inmediatamente pedimos auxilio, ¿no? Hacemos auxilio e iniciamos las compresiones torácicas. Nuestras compresiones torácicas deben ser comprimir fuerte, rápidamente, deben ser cíclicas y en un periodo de 30 compresiones y después 2 respiraciones, ¿no? En su defecto,
Si contamos con un desfibrilador, iniciar con el desfibrilador, y esto se debe repetir cada 2 minutos, ¿no? Las compresiones torácicas, hemos dicho, son 30 compresiones y 2 respiraciones de manera permanente y continua, sin parar en ningún momento, hasta que el paciente pueda restablecerse tanto la circulación como la respiración. Este procedimiento, si lo hacemos adecuadamente con un buen entrenamiento, podemos garantizar la supervivencia hasta del 50% de las personas. Pasos para poder hacer una adecuada reanimación cardiopulmonar, ¿no? Como ya le mencioné, el primer paso es evaluar si la víctima responde, ¿no? Si responde o no responde, ¿no? Señor, se encuentra bien. Si la víctima no responde, inmediatamente pasamos a comprobar si la respiración, si es normal o no. Vamos a ver si no respira o en su defecto respira mal, está jadeante o está boqueante, ¿no? Entonces en ese momento vamos a inmediatamente pedir auxilio, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Si se encuentra solo, vamos a activar el sistema de emergencia del SAMU o en su defecto buscamos si es que existe un desfibrilador. ¿Por qué las guías europeas y la Asociación Americana considera un desfibrilador? Bueno, en nuestro país y en Latinoamérica estamos generalmente muy retrasados en esos aspectos de atención crítica de pacientes, ¿no? Así como nosotros en el Perú, en cada restaurante, en cada tienda, ¿no? La Municipalidad y Defensa Civil obliga a que cuenten con un extinguidor contra incendios, ¿no? Así en otros países como Europa y Estados Unidos, ellos cuentan con un desfibrilador en los restaurantes, en los centros de mucha afluencia, ¿no? En los estadios, en los mercados, en los centros comerciales, ellos tienen un desfibrilador e incluso el personal que labora ahí, los vigilantes, los trabajadores, ellos saben manejar y están entrenados en reanimación cardiopulmonar básica, de tal forma que al ver una ocurrencia ellos inmediatamente inician con el reconocimiento de la víctima, si respira o no respira, y si no responde, inician con las compresiones, y si tienen su desfibrilador, inmediatamente inician con el desfibrilador y llaman a emergencias para que continúe el proceso o desfibrilación. El segundo paso entonces es comprobar el pulso de la víctima. Para ello vamos a tener 5 a 10 segundos, ¿no? No vamos a tener más, nos vamos a comprobar el pulso, ¿no? 5 a 10 segundos, inmediatamente si no hay pulso, iniciamos las compresiones, ¿no? Como dice acá, si no se detecta ningún pulso en 10 segundos, se inicia ciclos de 5 compresiones y ventilaciones, 32, 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones, y verificando con la vista si es que la víctima restablece tanto su respiración y también se palpa para ver si es que existe una recuperación del pulso, ¿no? Bien, hay un tema importante para realizar la reanimación cardiopulmonar básica. Hay que ver cómo se encuentra la escena, ¿no? Nosotros vamos a encontrar probablemente una víctima tirada en el suelo, ¿no? Nosotros no sabemos bajo qué circunstancias se encuentra en el suelo, fue golpeada, ¿no? Sufrió por una enfermedad cardíaca, tuvo un desvanecimiento súbito, ¿no? Estuvo consumiendo alimentos y tuvo un cuerpo extraño, atragantamiento con una pieza alimentaria, no lo sabemos, ¿no? O puede ser que estuvo haciendo limpieza y accidentalmente chocó con un cable de electricidad y cayó al piso, se encuentra inconsciente. Entonces nosotros tenemos que asegurar la escena. ¿Por qué debemos asegurar la escena? Para que nosotros también cuando iniciemos la reanimación no nos convertamos en víctimas, ¿no? Muchas veces se ha visto que en el afán de inmediatamente hacer la reanimación cardiopulmonar, la persona rescatista también se ha visto como víctima, porque puede haber un cable eléctrico en el suelo y se acercan y no han garantizado la escena, también se van a convertir en víctimas, ¿no? Al acercarse a la víctima, una vez que se asegura la escena, se va a golpear a la víctima en el hombro y vamos a decir, señor, señora, se encuentra bien, gritándole fuertemente, ¿no? En el oído, ¿no es cierto? Vamos a comprobar inmediatamente si la víctima respira o no respira. Si una víctima no respira o no respira con normalidad, como hemos dicho, está jadeante o está boqueante, inmediatamente vamos a pedir auxilio e iniciamos inmediatamente las compresiones torácicas. Muy bien. Es importante saber que debemos tener precaución con respecto a la respiración agónica. Hay que saber identificar si existe o no existe respiración agónica. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros vemos que el paciente está respirando, decimos, no, si está respirando, retrasamos el inicio de las compresiones torácicas. Retrasar el inicio de las compresiones torácicas significa que vamos a retrasar la supervivencia, ¿no? Muchas veces esto conlleva a que las víctimas no se recuperen y generalmente conlleven a una muerte biológica o a una muerte cerebral. Como mencionamos, el siguiente paso era activar la respuesta, pedir auxilio, inmediatamente llamar al SAMU. Eso va a permitir dos cosas importantes, ¿no es cierto? Esas cosas importantes, ¿cuáles son? ¿No? Que el paciente, ¿no? Acá estamos haciendo que el paciente llame a emergencias, ¿no? Vamos a hacer que podamos tener apoyo, garantizar la cadena de supervivencia, ¿no? Los profesionales de la salud no deben tardar más de 10 segundos en comprobar el pulso. En otras palabras, si ustedes se van a encontrar en una escena
de una persona inconsciente, entonces ustedes van a tener, como profesionales de la salud, como estudiantes de medicina, van a tener 10 segundos, ¿no? 10 segundos o menos de 10 segundos para poder comprobar el pulso y comprobar la respiración, para que inmediatamente puedan activar los procesos de compresión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento para poder identificar el pulso, ¿no? Vamos a ubicarnos al lado izquierdo del paciente, ¿no? Y con el dedo índice y el dedo medio vamos a colocar los dedos a los costados de la tráquea, ¿no? En la parte lateral de la tráquea, ¿no? Porque por acá está, por donde podemos ubicar a la arteria carótida, y es ahí donde nosotros vamos a palpar, ¿no? Vamos a palpar entonces inmediatamente y vamos a sentir el pulso. Y vamos a tener ¿cuánto tiempo? Mínimo 5 segundos, pero no más de 10 segundos, ¿no? Si la víctima no tiene pulso, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a iniciar con las compresiones torácicas, ¿no? ¿Cómo iniciamos las compresiones torácicas? Hemos dicho 30 compresiones por 2 ventilaciones, en ciclos repetitivos hasta completar 5 ciclos y verificar la respiración y el pulso, ¿no? Sin parar. Generalmente se pide, ¿no?, que cuando se hace la reanimación cardiopulmonar se haga con 2 personas, de tal forma que alguien esté haciendo las compresiones y alguien haga las respiraciones. Hacer las compresiones torácicas, jóvenes, no es sencillo, ¿no? Sí, fácil, voy a hacer las compresiones. Te vas a cansar rápidamente, ¿no? No vas a llegar ni un minuto y ya estás jadeando, ¿no? Ya no puedes más. Y si tú no haces las compresiones torácicas de tal forma que el tórax se deprima 5 centímetros, definitivamente no vamos a garantizar una buena irrigación cerebral. No va a haber una protección de oxigenación cerebral. Entonces hay que trabajar 2 personas de tal forma que puedan intercambiar, ¿no? Para garantizar una adecuada reanimación del paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a situar al lado de la víctima, como menciona este algoritmo, ¿no? Vamos a asegurarnos de que la víctima esté en una decúbito dorsal, en una superficie plana, ¿no? Y a la vez vamos a colocar, como mencionamos en esta figura, acá, ¿no? Vamos a ubicarlo en el esternón, ¿no? Vamos a colocar, ¿no?, el talón de la mano, ¿no?, el talón de la mano izquierda, y la mano derecha, ¿no?, entrelazada sobre la mano izquierda, ¿no? Eso nosotros, así como ven acá en la figura, ¿no es cierto? Van a ubicar el tercio medio del esternón y van a colocar su palma allí, ¿no es cierto? Acá ya lo vemos, ¿no? Acá está la palma de la persona, ¿no? Pero ustedes vean cómo es la forma de hacer correctamente las compresiones. Van a ver que los brazos de esta persona se encuentran en ángulo recto, ¿no? Se encuentran en ángulo recto. A ver, ya me pasé mucho. Se encuentran en ángulo recto al cuerpo de la persona, ¿no? Entonces esto va a garantizar que se hagan compresiones. Ahora, cuando se hacen las compresiones torácicas no se van a flexionar los codos, es decir, vamos a doblar los codos, ¿no? Debe permanecer de manera recta y con todo el peso de nuestro cuerpo vamos a hacer las compresiones torácicas, ¿no? Conforme estamos viendo en esta posición de esta simulación. Bien, vamos a ver paso a paso entonces. Vamos a ubicar el tercio medio del esternón, ahí vamos a colocar la palma de la mano, ¿no? Y vamos a entrelazar los dedos de la otra mano, como vemos acá en este rescatista, ¿no? Es una posición correcta, y como ven acá, los codos no los flexionan, ¿no? Cada compresión lo va a hacer con todo el peso de su cuerpo, ¿no? De tal forma que pueda deprimir el tórax para garantizar, pues, una adecuada ventilación. Datos fundamentales a tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que hacer ciclos de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones, ciclos repetidos hasta esperar que la víctima pueda recuperarse. Hemos dicho que después de 5 ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones, tenemos que verificar si hay pulso y se respira. Si no, vamos a seguir hasta que el paciente pueda revertir la circulación y la ventilación. Es importante ver que si de repente el rescatista tiene una lesión en la muñeca y de repente no va a poder entrelazar los dedos, hay otra alternativa para poder hacer esto, ¿no? Como ustedes ven acá, vamos a agarrar la muñeca de la mano contralateral, ¿no? Y vamos a ejercer presión sobre el tórax, ¿no? De esa forma va a permitir que podamos ayudar, porque puede ser que tengas una enfermedad reumática o por ahí tienes una inflamación de la mano, y al iniciar las compresiones, si tú no lo haces con la fuerza que acabamos de mencionar, no vas a deprimir el tórax y no vamos a garantizar una adecuada compresión torácica. Por lo tanto, no vamos a hacer una buena reanimación cardiopulmonar. Muy bien, acá vamos a ver la técnica de poder garantizar la vía aérea. Acá como vemos esta víctima, ¿no? Vamos a ver que en esta posición la vía aérea se encuentra obstruida, ¿no? No está permeable. Entonces, con la mano derecha vamos a colocarla sobre la frente de la víctima y ligeramente la vamos a flexionar, ¿no? Y nos vamos a ayudar con la mano izquierda colocando el dedo índice y el dedo medio en el mentón, en el hueso maxilar inferior, ¿no? Sin hacer mucha presión, y ligeramente vamos a flexionar hacia arriba, ¿no? Esta flexión que va a garantizar, vamos a ver que poco a poco se va liberando la vía aérea, ¿no? Se libera y esta se encuentra permeable. De tal forma que en esta posición va a permitir que puedan hacer ustedes las respiraciones boca a boca y va a llegar una buena ventilación hacia la vía torácica. Es importante mencionar de que no debemos presionar con fuerza, como menciona acá, el mentón,
¿no? Acá no podemos presionar con fuerza, porque si presionamos con fuerza podemos hacer daño, podemos obstruir la vía aérea. Y cuando hacemos las insuflaciones no nos va a ayudar a hacer una adecuada ventilación hacia la vía aérea. Bueno, actualmente como médicos debemos, y como estudiantes de medicina, bueno, ya no vamos a hacer respiración boca a boca, ¿no? Imagínense, bueno, es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Pero en tiempos del COVID, imagínense encontrar a una persona en la calle y tienen que hacer respiración boca a boca. Entonces, por cuestiones de bioseguridad, ¿qué va a ocurrir? Que se pueden contagiar de COVID. Entonces, recomendación, hay que utilizar en nuestro bolsillo, así como utilizamos un estetoscopio, un termómetro, un tensiómetro, ¿no? Un pulso oxímetro, también, estimados estudiantes, tienen que implementar dentro de su mochila de materiales estas mascarillas especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar y debemos tenerlo a la mano. Esta mascarilla de insuflación, ¿qué va a permitir? ¿No? Vamos a ponerlo directamente acá. Esta mascarilla va a permitir que lo coloquemos directamente en el rostro del paciente, ¿no? Que cubra tanto la boca como la nariz, ¿no? Como ustedes verán, con el dedo índice y con el dedo pulgar vamos a colocarlo, ¿no? Alrededor de la boca y la nariz del paciente, de tal forma que no escape el aire, y a través del orificio saliente vamos a insuflar, ¿no? Vamos a insuflar a la víctima y ya no vamos a hacer este procedimiento, ¿no? El procedimiento correcto sin mascarilla es que con el dedo pulgar y el dedo índice hacemos una presión de las fosas nasales, elevamos el mentón del paciente para que la vía aérea esté permeable y usamos las insuflaciones. En su defecto, si contamos con esta mascarilla, vamos a hacerlo con este procedimiento. Con las dos manos colocamos, ¿no? Índice y pulgar alrededor de la boca y que cubra también la nariz, e iniciamos las insuflaciones. Muy bien, entonces el uso del dispositivo bolsa mascarilla, ¿no? Para reanimación cardiopulmonar, que ya no es básica, básicamente es para hospitalaria, valga la redundancia, se utiliza otro tipo de mecanismos, ¿no? Vamos a utilizar máscaras, ¿no? Con bolsa reservorio, ¿no? Acá, como ustedes ven, la forma correcta es que con la mano derecha se pueda colocar alrededor, haciendo un arco en C, ¿no? El dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? Alrededor de la mascarilla y cubriendo la boca y la nariz del paciente, ¿no? Se coloca la mascarilla para evitar que salga aire. Y con la mano izquierda vamos a hacer la presión de la bolsa, ¿no? Eso va a permitir que insufle aire directamente hacia los pulmones de la víctima, ¿no? Es otro mecanismo que se puede utilizar, ¿no? Si tienen dinero, utilícenlo, ¿no? Y como les mencioné, en los países europeos ya cuentan con desfibriladores automatizados, ¿no? Mientras preparan el desfibrilador, inmediatamente continúan con las compresiones torácicas y respiraciones, pero en los países adelantados, como ven acá, ya tienen estos desfibriladores que hacen muy fácil y garantizan una mayor supervivencia de los pacientes, ¿no? Acá vemos una víctima, ¿no es cierto? Estos son rescatistas que van a utilizar un desfibrilador y van a utilizarlo correctamente, ¿no? Muy bien, acá como vemos un ejemplo, ¿no? En países donde existe pues, una alta concurrencia de públicos, por ejemplo, este es un estadio, que tenemos acá, miren, así como acá tenemos extinguidores de oxígeno, que estamos contra atrasados solo para incendios, en otros países, ¿no? Ya tienen desfibriladores, ¿no? Están disponibles para que cualquier persona entrenada, ¿no? Pueda realizar la reanimación cardiopulmonar, en este caso utilizando un desfibrilador que permita recuperar rápidamente a la víctima, ¿no? Los desfibriladores externos automatizados, ¿no? Debemos tenerlo, ¿no? Se pueden utilizar tanto en niños como lactantes y también se pueden utilizar en niños menores de 1 año, aunque también se puede usar de manera manual, ¿no? Pero sí se pueden utilizar en todos los grupos etarios, ¿no? Muy bien. Utilizando el desfibrilador externo automatizado, básicamente nos garantiza una mayor tasa de supervivencia, ¿no? Mientras más pase el tiempo y nosotros nos demoramos en atender al paciente, vamos a ver que la tasa de supervivencia va reduciéndose hasta en un 7 a 10% por minuto, ¿no? Si nosotros hacemos precozmente la reanimación cardiopulmonar, si recuperamos al paciente o hacemos que esto se revierta o se restituya la circulación o ventilación antes de los 5 minutos, pues la supervivencia será mayor. Y en los hospitales, bueno, debe ser antes de los 3 minutos, porque cuenta con instrumentos avanzados como desfibriladores con la finalidad de recuperar nuevamente, ¿no? la circulación y la ventilación. Muy bien, acá vamos a ver rápidamente un esquema, ¿no? Acá tenemos una persona que está haciendo el reconocimiento de la víctima, ¿no? Ha colocado su mano en la frente, está elevando, haciendo flexión del mentón, ¿no? Y con la palma de la mano, la frente del paciente, y va a verificar la vía aérea, ¿no? Una vez que verifica la vía aérea, también va a chequear el pulso, ¿no es cierto? Va a colocar acá los dos dedos, ¿no? Tienen este tiempo entre 5 a 10 segundos, dice no tiene pulso, ¿no? Inmediatamente, ¿qué debe hacer? El paciente debe iniciar las compresiones, ¿no? Ya no ABC, sino CAB, ¿no? Compresiones torácicas. ¿Cuántas compresiones vamos a hacer? 30 compresiones. 1, 2 compresiones, ¿no? 3 compresiones, ¿no? Miren ahí cómo es que se deprime el tórax del paciente, ¿no? En cada compresión se deprime, ¿no? Ya va por la 8, ¿no? Ya va por la 13, ya va por la 29, ¿no?
y llega a la 30 compresión. Inmediatamente llega a la 30 compresión e inicia las insuflaciones boca a boca. Miren, los pulmones acá están colapsados, inicia una ventilación y miren cómo se insufla el aire en los pulmones, no es una ventilación adecuada, ¿no? Inmediatamente va a iniciar la segunda. ¿Cuántas se hacen? Dos, ¿no? Dos insuflaciones para que pueda restituirse, ¿no es cierto? ¿Cuántos ciclos de este procedimiento vamos a hacer? 32 hasta 5 ciclos seguidos para nuevamente verificar el pulso y respiración. Si esto no se restituye, continuamos con las 30 ciclos de compresiones y 2 de respiración, ¿no? Muy bien. Mientras estamos haciendo este procedimiento, ya nosotros pedimos auxilio, ¿recuerdan? No contesta, no respira y no tiene pulso, auxilio. Mientras ustedes hacen las compresiones y las ventilaciones, deben haber llamado a otra persona a emergencias y debe llegar la ambulancia, ¿no? ¿La ambulancia para qué? Para utilizar un desfibrilador, revertir rápidamente este procedimiento, garantizar la circulación y en su defecto trasladarlo a un hospital para garantizar, pues, si nosotros logramos que el paciente se restituya tanto la circulación como la ventilación, debe ser llevado a un hospital para continuar el proceso de post-reanimación, para evitar pues que haya desenlaces fatales, mayor mortalidad y recuperemos a la víctima, ¿no? Entonces ese es el procedimiento, ¿no? Es importante entonces recalcar que el tiempo es crucial para iniciar una reanimación cardiopulmonar. Mientras más tempranamente estemos entrenados en identificar que el paciente no respira o respira anormalmente o no tiene pulso, va a permitirnos hacer más rápidamente las compresiones y la tasa de supervivencia va a mejorar. Miren, hay dos términos importantes que tener en cuenta. Hay una muerte clínica y una muerte biológica. ¿Cuándo hablamos de muerte clínica? Hablamos de muerte clínica cuando básicamente hemos iniciado la reanimación antes de los 4 minutos y el paciente no se recupera. Eso llamamos muerte aparente y todavía es prevenible y reversible, ¿no? Sin embargo, hay otro término que se llama muerte biológica, es decir, si el paciente no ha recibido, ¿no?, en los 4 minutos previos reanimación cardiopulmonar, obviamente este procedimiento es irreversible, y si llega hasta los 10 minutos definitivamente ya estamos hablando de muerte cerebral. Entonces es importante, estimados jóvenes, que podamos hacer estos procedimientos correctamente para poder garantizar la supervivencia de la víctima que hemos identificado. Muy bien, estimados estudiantes, como conclusiones creo yo de este tema es que ustedes a través de esta presentación y el autoaprendizaje de las diferentes lecturas que hemos colgado en el aula virtual, ustedes puedan conocer adecuadamente pues las técnicas de la reanimación cardiopulmonar básica que les permita actuar rápida y eficazmente en una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Igualmente ustedes aprendan a identificar la parada cardiorrespiratoria y cuál es el procedimiento de la reanimación. Muy bien, vamos a tener diferentes referencias bibliográficas. Si ustedes ven su sílabo, vamos a tener diferentes libros, pueden utilizarlos para que puedan complementar lo que hemos mencionado en esta sesión. Principalmente utilicen las guías de la Asociación Americana del Corazón, en la cual estandariza estos protocolos y algoritmos que ya están validados y se utilizan en los diferentes países, tanto de Europa como de Latinoamérica. Muy bien, estimados estudiantes, a manera de conclusión podemos decir que la reanimación cardiopulmonar básica es un procedimiento que se debe realizar de manera inmediata, ¿no?, para garantizar la supervivencia de las víctimas. Y como estudiantes ustedes tienen que estar entrenados en 3 cosas importantes, ¿no? Saber reconocer a la víctima si se encuentra en parada cardiorrespiratoria, es decir, no respira o respira normalmente, no tiene pulso, que les permite inmediatamente pedir auxilio e iniciar las compresiones torácicas y las respiraciones. Se realizan en ciclos de 30 compresiones por 2 respiraciones. Se hacen de manera continua y cíclica hasta en 5 ciclos. Después de 5 ciclos hay que comprobar nuevamente el pulso y verificar con la vista si el paciente respira. De no ser así, continuamos con las respiraciones y compresiones. Como ustedes han mencionado, ¿no?, si el paciente no se recupera y no se revierte este proceso por más de 5 minutos, estamos hablando ya que existe una muerte cerebral y por lo tanto ya no recuperamos a la víctima, ¿no? En conclusión, la reanimación cardiopulmonar básica es uno de los principales primeros auxilios que ustedes deben entrenarse para poder garantizar que como estudiantes de medicina se introduzcan en el campo clínico y en el auxilio de personas en los diferentes escenarios que ustedes se encuentran.